Bienvenidos y bienvenidas una vez más y gracias por estar con nosotros en ECO. Hoy dedicamos el programa a analizar la situación político-económica en la diversa América Latina, donde muchos gobiernos sufren un cambio de dirección respecto a la década anterior. Bien, pues desde la victoria de Macri en Argentina en 2015 se habla de una especie de contrarrevolución conservadora en la región en la medida en que se está llevando o estaría llevando de vuelta al poder a gobiernos que asumen la agenda neoliberal. Una contrarrevolución que se produce precisamente contra los gobiernos y movimientos que habían tratado de constituir o de generar una alternativa precisamente a ese modelo neoliberal como el kirchnerismo o el bolivarianismo, pero que hoy parece que han entrado en crisis. Bueno, pues desde ECO nos vamos a preguntar por las luces y las sombras de aquel proceso que algunos llamaron revolucionario para intentar entender las causas de lo que hoy, de esa contrarrevolución que está teniendo lugar. Para ello, hoy tenemos, como siempre, unos invitados que nos van a permitir ir desgranando todos estos temas, pero antes queremos empezar con un vídeo que han hecho nuestros compañeros para ponernos tras la pista del debate que vamos a tener hoy en esta mesa. Así que empezamos. En la segunda mitad del siglo XX tuvieron lugar en América Latina una serie de golpes militares. Con ellos se intentaba instaurar violentamente el modelo neoliberal en esa parte del planeta. Uno de los más duros fue en Brasil en 1964. Luego vinieron los golpes de Chile y Argentina en 1973 y 1976 con las dictaduras de Pinochet y Videla. Estos regímenes aplicaron duramente las reformas propuestas por el llamado Consenso de Washington. Su consecuencia, pobreza y desigualdad. Pero cuando se acercaba el cambio de siglo, todo empezó a cambiar. Comenzaron a surgir gobiernos democráticos populares cuyo objetivo principal fue compaginar la búsqueda de crecimiento económico con el aumento de la inclusión social y la redistribución de la riqueza. La primera revolución fue la que impulsó Hugo Chávez en Venezuela tras ganar las elecciones de 1998. Otros cambios similares se vieron en Brasil, con el ascenso de Lula da Silva al poder en 2003, en Argentina, donde Néstor Kirchner gana las elecciones en 2003, en Bolivia, donde Evo Morales gana las elecciones en 2005 y comienza a elaborar una nueva constitución, y en Ecuador, donde Rafael Correa sube al poder en 2006 e inaugura también una asamblea constituyente. Bien, pues sobre todos estos procesos, las consecuencias económicas y políticas que tuvieron y la situación actual vamos a hablar, y como se anunciaba, hemos invitado hoy a tres personas que nos van a permitir entablar este debate. Paso a presentarlos. En primer lugar tenemos a Rodolfo Rieznik, miembro de la Junta Directiva de Economistas Sin Frontera y profesor de ICADE. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. También tenemos a Erika González, investigadora de OMAL. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por invitarme también. Y por último tenemos a Antonio Palazuelos, economista y sociólogo y miembro de Econonuestra. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme. Pues si queréis empezamos. Este vídeo histórico nos ha puesto un poquito encima de la mesa varios elementos. Un primer minuto, empezamos por ti, Rodolfo, si quieres, para entrar en el tema, entrar en harina. Sí, yo entraría en el tema haciendo, no una corrección, pero un comentario. No hubo procesos revolucionarios, a mi entender, en América Latina. Nunca estuvo planteado el cambio de modelo de economía capitalista tradicional. Yo siempre traigo a colación cuando hablo de estas cosas un comentario de Krugman, que cuando está en juego la economía, la propiedad privada y el mercado, ahí puede plantearse un problema revolucionario. Nunca estuvo en juego en América Latina ni la propiedad privada ni el mercado. Eso digo en principio. Ahora, hubo movimientos nacionalistas que llevaron adelante profundos procesos de políticas económicas sociales, que creo que es lo que podemos llegar a debatir y ver en qué medida ese tipo de alternativas económicas tienen futuro, tienen posibilidad de continuidad, o se les plantea en algún momento el problema del derrumbe, que es lo que está sucediendo ahora. Un derrumbe de todas esas alternativas, que supongo que es la que comentaré. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Erika, un primer minuto de aproximación.
Pues de aproximación a cómo surgieron estos gobiernos progresistas, pues lo ha dejado muy claramente en la introducción, ¿no? Cuáles son las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas en América Latina y cuál es el papel fundamentalmente pues, de las privatizaciones y de las empresas transnacionales que actuaron en ese periodo, ¿no? y que ocasionaron pues, numerosos impactos que hicieron que surgieran diferentes movimientos de denuncia que en determinados momentos confluían, ¿no? En movimientos masivos muy grandes de protesta y resistencia muy grandes, ¿no? Pues la guerra del agua, la guerra del gas, el movimiento contra la ALCA, que hicieron, ¿no? que hubiera como una masa social que aupara a estos gobiernos y que han tenido todo un proceso, ¿no? Desde principios del siglo XXI hasta ahora, en el que pues han beneficiado a amplios sectores de la población, pero que determinadas decisiones pues han derivado en la complicada situación que también tiene ahora, además del contexto económico, ¿no? que estamos viviendo. Muchas gracias, Erika. Erika es investigadora de OMAL, he dicho el acrónimo, pero es el Observatorio de Multinacionales de América Latina y merecía la pena comentarlo. Antonio, un primer minuto de aproximación. Pues yo voy a empezar debatiendo con Rodolfo ya, diciendo de que es difícil, digamos, conceptualizar qué es revolución, pero yo creo que lo primero que hay que aclarar es que en América Latina hay diversas izquierdas. Y en este sentido, esa serie de gobiernos a los cuales se ha hecho referencia, en algunos claramente no había ningún proyecto ruptista, sino más bien reformistas, y en ese sentido habría que diferenciar claramente dentro de esos gobiernos que son reformistas y otros que por lo menos teóricamente, y luego ya discutiremos si verdaderamente en la práctica llevan a cabo rupturas importantes o no, pero que en sus proyectos sí verdaderamente pretendían romper esencialmente, inicialmente con el neoliberalismo, pero que en sus proyectos había un discurso que pareciera que a largo plazo podría ser anticapitalista. Y en este sentido, no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos políticos, porque la subida al gobierno de estos grupos sociales o de estos partidos, en los que son ruptistas, de alguna manera va implícito también una ruptura con el sistema político anterior. Pretenden hacer un sistema nuevo, una nueva constitución desde una asamblea constituyente, que esto es reformular el país, y a partir de ahí generar un proyecto. Después discutiremos que algunos proyectos están más identificables y otros son más difusos. Es de alguna manera mucha generalización, pero sin concretar realmente hacia dónde se quiere ir, con términos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la década esta a la que se hace referencia, que algunos especialistas hablan de una década dorada, evidentemente es un momento histórico inusitado en América Latina, en el sentido de que coinciden muy diferentes gobiernos que por lo menos ellos se llaman de izquierdas y progresistas, si queremos un término quizá un poco más ambiguo, ¿no? Esto ha sido novedoso en la historia desde la independencia y eso es lo que de alguna manera quizá ahora se está trastocando totalmente y entraríamos en un nuevo ciclo donde esto pareciera que en muchos casos no se está consolidando. De la misma manera que luego analizaremos probablemente qué es lo que ha generado esta contrarrevolución, qué es lo que generó, cuáles eran las situaciones de los diferentes países, porque eran diversas, pero había estructuras comunes entre ellos, que permitió la aparición de estos gobiernos y sobre todo, ya entraremos después en harina, qué cambios produjeron, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo de profundizar mucho, pero surgen como un derrumbe o como resultado de una crisis capitalista profunda, que fue la crisis que sufrió América Latina después de la década perdida, y fue cuando se propuso, para ser muy rápido, el famoso consenso de Washington, el decálogo de Williamson, que propuso un conjunto de medidas económicas que la llevaron a América Latina a una profunda crisis social. Esas medidas, básicamente las más trascendentes, fueron privatización de los sectores públicos. Es decir, más que detallar las medidas, había que garantizar el retorno del capital a América Latina, que tenía intenciones de volver. Pero para volver, como había sido en la década de los 70, necesitaba una serie de garantías. Y esas garantías estaban en medidas de tipo monetaria y en medidas de tipo de política económica. Las medidas monetarias fundamentales, Argentina es el ejemplo más claro, fue una convertibilidad peso-dólar, de tal manera que las garantías de que el capital extranjero, la inversión extranjera directa llegaba, tenía garantías de que no se devaluaba. Y además la intención era de que no solo llegaran capitales financieros, sino capitales para invertirse en negocios que eran las
llamado joya de la corona, porque eran negocios de mercados cautivos. Una ola de privatizaciones, Entonces además... fue una ola profunda de privatizaciones que hubo, y además con medidas de acompañamiento de política económica, que era aumento de tarifas, ajustes profundos a la baja en tipo salarial y demás, todas conducentes, para resumir, a garantizar el retorno del gran capital a la América Latina. Y eso fue lo que fracasó, digamos, porque generó los ajustes económicos que propone el capitalismo en su momento de crisis son muy duros, y generó una situación de desastre social que podríamos resumirlo en desocupación, en un incremento en el caso de muchos de los países de América Latina de importaciones, de baja de salarios, etcétera. La década perdida de América Latina. Una pregunta. No, pero esto no fue la década perdida. La década perdida fue en los años 80. Esta fue la década de los 90. Fue 90. La década de los 90 es una década distinta, donde la propuesta del gran capital, tanto el financiero como el de la inversión extranjera directa, es una apertura que es el modelo neoliberal que hablábamos antes, que es el que realmente en algún momento entra en colapso. Y es el colapso ese del modelo neoliberal, no es tanto una propuesta revolucionaria en la que cambia los modelos, sino es el propio derrumbe del modelo neoliberal. Y para terminar, ahora es el derrumbe, es a partir del derrumbe de la economía capitalista desde 2007, el que genera también, y después lo discutimos, la crisis de estos modelos, porque son modelos rentistas basados en incremento de materias primas. Bueno, ese tipo de cosas las que vamos a... Sí, un poco siguiendo también el argumento, cómo la crisis económica también deriva en una crisis política, ¿no? No solo, bueno, las consecuencias que tiene el modelo económico neoliberal a nivel social, ¿no? de deterioro de condiciones de vida de unas mayorías sociales amplias, sino pues también cómo esos mismos gobiernos en muchos de los países además tienen casos de corrupción tremendos, ¿no? En Argentina el caso de Menem es paradigmático, bueno, también en Brasil, ¿no? Con Cardoso o en otros, o por ejemplo con Sánchez de Lozada en el caso de Bolivia, ¿no? Además de imponer un modelo económico tremendamente impactante y que deterioraba la vida de una gran parte de la población, además políticamente se estaba viendo, ¿no? Como esos mismos gobiernos estaban beneficiando de un sistema corrupto en el cual pues, bueno, tanto las empresas como ellos estaban acusados pues, de sobornos, de fraudes, de irregularidades, y bueno, pues en eso también quisiera señalar bueno, como también que en ese periodo mismo llegaron las grandes empresas españolas a comprar durante todo ese periodo de privatizaciones grandes empresas en América Latina, y como en todo ese proceso de irregularidades, de fraudes, de corrupciones también estaban implicadas estas grandes empresas españolas, ¿no? Digamos que todo ese contexto genera pues una movilización social muy amplia que demanda un cambio por una crisis económica y una crisis política, ¿no? Antonio, y siguiendo el argumento y lo que están diciendo los compañeros de mesa, el caso de Venezuela es un caso especial, ¿no? Sí, ¿O en qué medida hace? ¿Cuáles son los elementos que le hacen? Yo introduciría especial? algunas variables más en el sentido más de social y también político. Es decir, vamos a ver, lo que es difícil siempre en América Latina, aunque sea en este caso concreto que estamos analizando varias experiencias que tienen algunos elementos en común, es que luego siempre hay muchas diferencias porque los procesos históricos son diferentes. Entonces, en este sentido, yo dentro de esas variables, evidentemente, el hecho de la crisis del propio modelo neoliberal que no satisface todas las demandas de la población, que empobrece a la población y que encima no cumple ni siquiera aquello que prometía, genera evidentemente un descontento social muy fuerte. Pero claro, en todos los países más o menos sucede este proceso y en todos no se dan cambios políticos. Entonces, ¿por qué se dan algunos cambios políticos? Y aquí es donde yo introduzco las variables sociales y políticas. En América Latina los movimientos sociales o la lucha social siempre ha existido. Lo que pasa que ha ido cambiando en la medida de que se generan expectativas, esperanzas o posibilidades o capacidad de organización para dar alternativas. Cuando los movimientos guerrilleros fracasan en el sentido de que se ve que ya no hay posibilidades de acceder al poder por la vía de la lucha armada, vamos a ver que hay un vacío, entre comillas, podríamos decir. Pero eso no significa que desaparezca la lucha social. Nos encontramos en los años 80, 90 y hasta los años 70 mucha lucha social vinculado a la lucha por la tierra, la lucha por las condiciones laborales, las privatizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en los países donde verdaderamente se va a dar cambios políticos más significativos es donde hay movilizaciones sociales, organizaciones sociales y luchas sociales. Y aparecen nuevos actores. Los sociólogos y los politólogos estuvimos discutiendo 20
años quién iba a ser el actor social después de los guerrilleros, entre comillas. Y nos hemos encontrado que en algunos países ha sido el movimiento indígena un acicate fuerte para movilización a la sociedad. ¿En qué país concreto? Pues, por ejemplo, en Bolivia y en el caso de Ecuador es muy significativo. En otros, lo que se ha dado también, y aquí es donde vas, digamos, enlazo con lo que tú planteabas de la pregunta de Venezuela, es que en otros países el sistema político se habría ido corrompiendo enormemente en la medida que había un bipartidismo en el cual se iban sucediendo en el poder unos a otros y nos encontramos que muchos presidentes habían estado 3 veces seguidas. Entonces, en el caso de Venezuela es esto. Entonces, 20 años de bipartidismo con una corrupción tremenda, lo que hace es verdaderamente hacer entrar en crisis profundamente el sistema político. Entonces, en ese sistema político, si había una sociedad que se estaba moviendo, es la única oportunidad para verdaderamente crear alternativas diferentes a las tradicionales. Y entonces, por eso, en los gobiernos más ruptistas, en el sentido de que pretenden transformar no solo algunas medidas, hacer políticas sociales, sino ir un poco más allá, nos encontramos que hay un proyecto político de crear un nuevo país. Y esto es una cosa seria. Otra cosa es que luego ya lo hayan conseguido o no, que esa es otra parte del debate. Pero de alguna manera hay un proceso en el cual se pretende transformar el sistema político porque hay un rechazo de la población. Y lo encontramos en otros países donde no se han dado ese cambio político. ¿Por qué? Porque no había las condiciones sociales. En Perú hay un rechazo muy fuerte al sistema político tradicional y por eso sale Fujimori. Pero no hay una movilización social ni una organización social tan fuerte como para encontrar alternativas. Es evidente que cada país tiene su historia política y tiene sus movimientos sociales que fueron más profundos o no, y tienen que ver. Si tú comparas las revoluciones nacionalistas en Brasil, Argentina, por ejemplo, de Tulio Vargas, Perón en Argentina, las medidas nacionalistas que ellos tomaron en su momento fueron más profundas de las que se tomaron después. Argentina, hasta con el caso de YPF, no llegó ni a nacionalizar YPF. YPF es hoy en día una empresa mixta que sigue cotizando en los mercados internacionales, quiero decir, y se cambió sacar a Repsol por poner a Chevron. Digo, para darte un ejemplo. Entonces, habría que discutir profundamente algunas de esas medidas nacionales. Lo que yo digo es que en el origen de los movimientos nacionalistas que hubo en todo el periodo la década de este siglo, está inicialmente, más que la propuesta de ruptura política, está la debacle de un modelo liberal que no funcionó. Y ahí surgieron, evidentemente, movimientos políticos con cierta tradición, y lo que habría que discutir si esos movimientos políticos que surgen en cada uno de estos países tienen la pretensión final de hacer un proceso realmente revolucionario, y cuando hablo de revolución no hablo de revolución ni soviética ni socialista, sino profundo, o son que se quedan a mitad de camino por una serie. Y cuando digo a mitad de camino podríamos mencionar que lo que aprovecharon, y lo aprovecharon para mí en forma descontrolada, es la oportunidad que les dio que China fue un gran demandante de materias primas. El 30% de la producción de los países que producían materias primas se justificaba por la demanda china y por los precios. El precio del cobre se multiplicó por 4, el precio de la soja se multiplicó por 4, el precio del petróleo se multiplicó por 4, y todo eso explica, desde el punto de vista económico, que fueron países que disfrutaron una renta extraordinaria, sobre la cual después montaron una serie de medidas de política social, que eso es evidente que las montaron, también muy precarias porque no llegaron a producir un proceso de emancipación social en ninguno de esos países. Sí hubo medidas profundas, podemos discutir el problema de la vivienda en Venezuela, el problema de los planes de alimentarios en Brasil y en Argentina, etcétera, que fueron problemas importantes. Pero de ahí a entender que hubo un proceso de ruptura social en sentido más revolucionario, yo no lo veo. Tenemos un corte de Pino Solanas, Fernando Ezequiel Solanas, un conocido director y político argentino, senador por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Amplio. Le hemos hecho una entrevista, nuestros compañeros le han hecho una entrevista y le hemos preguntado precisamente acerca de estos temas. Vamos a ver el primer corte de la entrevista porque nos dará elementos de análisis para volver a la mesa. Vamos a ver el corte. La ola de gobiernos que intentaron salir del neoliberalismo ortodoxo, eso sería lo más correcto, los términos de progresista, centro, izquierda, para mí dicen poco, porque las palabras se las ha vaciado de sus contenidos reales y se las han apropiado hasta adversarios de esos contenidos y las han licuado. Entonces, pero supongamos que fuera así. Es cierto
que el gobierno de Lula, el gobierno de Chávez, el gobierno de Correa, el de Evo Morales, el de Pepe Mujica, son un signo distinto a la ola de gobiernos neoliberales confesos. Intentaron salir, no solamente intentaron salir, sino que hicieron aportes importantísimos. Ahora, quedaron a mitad de camino, muchos de ellos. No se podría decir que todos son iguales, yo tendría que hacer un análisis de cada uno de ellos. Ahora, la diferencia que hay entre Hugo Chávez y Maduro es grande. Hugo Chávez retoma toda la tradición independentista bolivariana y era un hombre que dialogaba permanentemente con su pueblo. Tenía ese programa famoso de televisión, el presidente, donde hablaba con cada pueblo. Aquí se ha caricaturizado. No, bueno, pero en no. Europa tendemos a caricaturizar Mire, la realidad política latinoamericana. La realidad que al europeo le cuesta asumir su propia crisis, y su propia crisis es también una crisis intelectual. Bueno, pues muchos elementos, efectivamente. Erika, nos decía Pino, evidentemente los gobiernos que entraron a romper con el neoliberalismo, eran de corte diferente, es cierto. ¿Qué transformaciones produjeron esos gobiernos? ¿Qué reguero han dejado de transformaciones en América Latina, en los diferentes países? Claro, como dicen, no es homogéneo, ¿no? Y depende de qué país se produjeron políticas mucho más transformadoras o intentaban ser más transformadoras que en otros países, ¿no? No es lo mismo aquellos gobiernos que introdujeron o que fomentaron asambleas constituyentes y nuevas constituciones que, bueno, mal que bien salieron aprobadas con cierta negociación y no se pudo incorporar a esas constituciones todo lo que los movimientos sociales estaban reclamando, pero sí contemplaban bastantes medidas, ¿no? En estos países, pues ya sea Venezuela, ya sea Bolivia o ya sea Ecuador, sí que tuvieron inicialmente un cambio con relación a las políticas económicas y la relación con los inversionistas extranjeros, ¿no? Con las grandes empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la propiedad del Estado en las grandes empresas que controlaban los sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo el petróleo en muchos de estos países, cuando no directamente la nacionalización de sectores completos, ¿no? De telefonía, de electricidad, en el caso de Bolivia, ¿no? El aumento de los impuestos en un porcentaje elevado y, digamos, el reflote de empresas también estatales, junto en ese momento con el aumento del precio de las materias primas, lo que hacía era, pues bueno, tener una disposición de ingresos elevados para luego reinvertirlos en programas sociales. Eso sí, como se ha dicho, ese planteamiento en ningún caso rompió con el modelo económico que venía del modelo neoliberal, en cuanto que es un modelo primario exportador, es decir, basaba gran parte de su economía en la extracción de recursos naturales y en la exportación de esos recursos naturales. Estos gobiernos, a nivel general y con diferencias entre unos y otros, lo que pensaron en aquel momento es que ni se podía ni era conveniente cambiar los ejes de la economía de estos países, ¿no? En cuanto al modelo primario exportador, sino que lo que había que hacer era aprovechar ese periodo de precios altos de los recursos naturales para incrementar los presupuestos y acometer rápidamente necesidades sociales a partir de programas, ¿no? de bienestar social que realmente han mejorado la vida de muchas personas, pero que, bueno, luego entramos y eso al debate, esa continuidad del modelo primario exportador, ¿qué consecuencias está teniendo pues en estos últimos años, ¿no? Pues entremos al debate. Sí. Bueno, yo vuelvo otra vez a lo que planteaba inicialmente, es decir, es que a mí mezclar Brasil con Venezuela, con Ecuador, yo creo que en ningún momento el proyecto del gobierno del PT ha puesto en duda... PT en Brasil. PT en Brasil, el Partido del Trabajo en Brasil, ha puesto en duda el capitalismo ni las políticas. Lo que sí evidentemente ha planteado es que van a intentar una mayor redistribución de la riqueza que se generaba sobre la base de políticas sociales que favorecieran a las mayorías. Y yo disiento claramente de que no se vean resultados positivos, porque yo creo en cualquiera de estos países de reformas moderadas o de reformas más radicales, los datos sociales han cambiado muy significativamente. Y yo creo que tenemos todas las estadísticas del mundo para ponerlas encima de la mesa, desde instituciones como la CEPAL o de donde queramos. Es decir, reducción de la pobreza, etc. Lo que pasa es que eso en sí mismo no transforma el modelo económico.
Y este es el gran problema de estos proyectos, es decir, cómo combinamos transformaciones sociales con transformaciones económicas. Ha habido países en donde esa transformación productiva o revolución industrial sí se ha producido respecto a otros y en otros no. Claro, vamos a ver, de alguna manera, por eso digo separar los dos niveles. Ni en Argentina, lo que pasa es que tratar en un programa 7 países, cada uno de su padre y de su madre, que diría alguno aquí... Tratemos en los que sí se han producido cambios más profundos, pero muy diferentes. En términos industriales, por ejemplo. Yo, por ejemplo, y no vamos a entrar ahora en el peronismo esencialmente o en el kirchnerismo, evidentemente el kirchnerismo nunca ha pretendido cambiar el capitalismo, pero que se hacía políticas muy diferentes a la que está haciendo este señor en el último año, esto es evidente. Pero no para transformar el capitalismo, pero sí para transformar el sistema productivo en el sentido de depender menos de lo externo relativamente y lo interno. Luego hay otra variable que yo voy a simplemente dejar encima de la mesa, pero que le exigiría un debate más grande. Es decir, vamos a ver, ¿alguien ingenuamente puede creer que desde un sistema político, desde un gobierno, se puede transformar un sistema político en 3 años o hasta en 15 años o hasta en 17 que deben llevar los bolivarianos, o 19? Vamos, es que no saben de historia. Es decir, evidentemente transformar un sistema económico en términos productivos. Y luego, por otro lado, para transformarlo hay que tener posibilidades para ello. Entonces, claro, yo que no defiendo, es decir, no estoy defendiendo lo que se haya hecho, sino de alguna manera lo que se critica muy simplificadamente muchas veces. Evidentemente en estos países han proseguido en el modelo anterior relativamente, porque no se puede transformar de un día para otro, lo cual no quiere decir que luego no hayan podido cometer montones de errores en la medida que se podía hacer más cosas de las que no han hecho, pero que de alguna manera tenían que seguir apoyándose en las materias primas, en exportar el máximo posible. Es que es una ingenuidad. ¿Sobre qué base van a crear de alguna manera el nuevo proceso productivo? Y aquí es donde yo difiero. Es decir, si hay proyectos o si hay de estos gobiernos, estoy hablando de los ruptistas, yo el que más he seguido desde hace 10 años, desde que empezó, es el modelo, la experiencia ecuatoriana. Voy a utilizar mucho esta palabra, por lo menos teóricamente. Sí que hay plasmado claramente que pretenden transformar realmente el modelo económico, pero no en términos facilones de capitalismo sí, capitalismo no, sino en términos de ir transformando la estructura productiva, lo que yo llamo la matriz productiva, para sostener la economía y el crecimiento económico no sobre la base del modelo primario exportador. Que lo hayan conseguido o no es otra parte del debate, pero que de alguna manera inicialmente por lo menos se pretendía hacer eso está claro, y eso sí es un modelo ruptista desde mi punto de vista. Sí, 3 cosas. Primero, yo no digo en ningún caso de que sea lo mismo modelo neoliberal que los distintos gobiernos que ha habido en Latinoamérica, no, distingo perfectamente. Ahora, de ahí a deducir de que han producido una transformación social importante, para mí no, y hay ejemplos. Yo no lo pondría en periodo de tiempo, no es un problema de ingenuidad o no, hay ejemplos tanto en el capitalismo, países asiáticos se transformaron en países industriales en poco tiempo, como del campo de las revoluciones socialistas se convirtieron rápidamente en países de características rurales a países altamente industrializados. Quiere decir que el proceso eso habría que ver, ninguno de los procesos que hubo en América Latina, ninguno de ellos, excepto Brasil, habría que discutirlo porque es un mercado interno mucho más poderoso, ha producido un cambio muy profundo. Y parte de que no han podido hacer un cambio muy profundo es porque parte de las medidas, voy a dar 2 ejemplos, de las formas en que nacionalizaron y llevaron medidas de recuperación de algunos de los grandes sectores industriales, fueron desde el punto de vista fiscal desastrosos. En el caso de YPF se pagó una barbaridad a Repsol por volver a nacionalizarla y después hizo un pacto con Chevron y se apostó también una vez, además, que Repsol no había hecho ningún tipo de inversión y había agotado la fuente donde sacaba petróleo. Argentina apostó después por tratar de hacer en una región de la provincia de hacer el fracking. Resulta que cuando se vinieron los precios del petróleo abajo, todo fracasó, claro. Y ha sido un desastre fiscalmente. Quiere decir, y también en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es otro ejemplo, para dar 2 ejemplos, cuando se nacionalizó Verizon, creo que era una de las empresas de telecomunicaciones, se pagó una barbaridad. No solo no fue una nacionalización tipo expropiatoria, sino que se pagó al valor, no de los activos, sino como se calcula en el capitalismo, al valor presente de negocios futuros. Es decir, se pagó una barbaridad también, y no dio, y eso, el resultado de eso es que el gasto fiscal es tan brutal que después no te queda dinero para hacer medidas de política social. Y termino, y parte de las medidas de política social se hicieron con préstamos del Banco Mundial, con lo cual se incrementó también
el endeudamiento. Entonces, hay mucho que discutir de ese tipo de modelos, pero lo doy eso sí. Continuando con el debate, ¿qué relación han tenido las multinacionales, tanto en el proceso anterior como en este, ¿no? Supongo que una relación diferente en función de los países. Antonio me dirá, por supuesto, pero ¿qué relación ha habido? Sí, entrando en eso, aunque me queda pendiente alguna cosilla que... Sí, pues adelante. Comentando en relación a cuál es la relación de estos nuevos gobiernos, y yo también me refiero más a Venezuela, Ecuador y Bolivia, dejo a un lado Brasil, que nunca ha tenido una, yo creo, posición rupturista con las empresas transnacionales. De hecho, hay visitas diplomáticas de los distintos gobiernos españoles con todo un séquito de grandes empresarios a visitar a Lula y a Dilma, ¿no? En ese caso, la relación era estupenda. Botín estaba encantado con Brasil y con los gobiernos del PT en cuanto a su expansión del Banco Santander por todo Brasil, ¿no? No me voy a centrar tanto ahí como si en los otros gobiernos, donde sí que pues el planteamiento inicial sí que era más rupturista y efectivamente los decretos de nacionalización, los cambios en los contratos y lo que podemos ver como las denuncias que han puesto las empresas transnacionales en los tribunales internacionales de arbitraje han supuesto un cambio de relación de estos gobiernos con las empresas transnacionales. O sea, eso son muestras claras de ese cambio. Pero también es verdad que hay una relación o asociación táctica de estos gobiernos con algunas de estas empresas transnacionales, y es un ejemplo claro con el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela con Repsol. Una vez que han decretado las nacionalizaciones o han cambiado el marco regulatorio, pues en numerosas ocasiones se ha visto juntos a Evo Morales o antes a Hugo Chávez y al que era presidente de Repsol, Antonio Brufau, diciendo pues que había una buena sintonía, ¿no? entre los gobiernos y esta empresa transnacional, justificándola en que, bueno, esta empresa transnacional se mueve en estos países dentro de los marcos normativos que han creado estos nuevos gobiernos progresistas y además aportan inversión extranjera, ¿no? Claro, eso cuando hay suficiente tarta para todo el mundo, cuando hay suficiente tarta para los presupuestos públicos por el alto precio de las materias primas para esos presupuestos, y cuando hay suficiente tarta para los beneficios de las empresas transnacionales. Cuando esa tarta se reduce porque se reduce el precio de las materias primas, pues ahí ya en esa asociación las grandes empresas empiezan a presionar a los gobiernos, como está ocurriendo por ejemplo en el caso boliviano, en donde ya están habiendo cambios que retroceden cuestiones que fueron avanzando en el tema fiscal, por ejemplo, en cuanto a incentivos fiscales a las empresas transnacionales de los hidrocarburos, que se han vuelto a poner sobre la mesa, quitando parte de los impuestos que iban al Estado a las empresas, o también se presiona al Estado para que invierta en grandes infraestructuras que le permita pues una mayor comercialización a las empresas, o por ejemplo la última normativa de Bolivia, en la cual pues se amplía el territorio para ser explotado hidrocarburos en general, a parques nacionales, a parques que estaban protegidos y que antes no estaban abiertos a la explotación, ¿no? Esa es la relación compleja que existe y que ha existido, ¿no? Antonio. Sí, yo creo que, es decir, si nosotros analizamos las políticas que se han hecho en la gran mayoría de estos gobiernos, encontraremos muchas contradicciones. Y también, digamos, mucha contradicción entre lo que podríamos decir la teoría y la práctica. Es decir, lo que pasa es que aquí hay que planteárselo, y no es una defensa de todas las medidas que se han tomado, que esto es lo que es diferente. Es decir, yo creo que cuando algunos defendemos la idea de que pareciera que en estas experiencias se ha pretendido hacer cosas, pero luego a la hora de analizarlo, digamos, los académicos, los intelectuales y los estudiosos lo que tenemos que hacer es profundizar el por qué se ha hecho lo que se ha hecho. Y aquí yo veo también, y no lo digo por mis compañeros, lo digo en general del discurso que yo veo, bastante ingenuidad en el sentido de decir, vamos a ver, siempre hemos entendido desde la izquierda que estamos en un mundo globalizado en el cual hay una correlación de fuerzas, en el cual uno lo que quiere hacer, lo puede o no lo puede hacer en función de la correlación de fuerzas. Entonces, en este sentido, vamos a ver, sin entrar al detalle de ningún caso concreto de los que han podido salir aquí en la mesa y de otros muchos que no han salido, porque pueden salir más, pues evidentemente a veces nos parece contradictorio lo que el discurso del gobierno y lo que el proyecto pretendía y luego cómo se han negociado algunas cosas, y entonces ahí podemos discernir o podemos claramente criticar. Ahora, que de alguna manera ellos tengan que apoyarse en las materias primas, en los procesos y negociar en las mejores condiciones posibles con el capital internacional, eso me parece a mí una cosa de fuerza mayor.
Otra cosa es que lo hayan hecho bien o mal, pero que de alguna manera que eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer, es decir, si no, ¿sobre qué base hacemos la transformación productiva? Porque claro, muchas veces, una de las cosas que nos encontramos, y pongo casos concretos, yo no digo que en Venezuela se haya hecho una política agraria estupenda para un país que tiene una dependencia alimentaria impresionante, como todo el Caribe, y de alguna manera no ha habido capacidad, no ha habido posibilidades de llevar adelante verdaderamente una transformación agraria que permita ir suministrando con alimentos propios lo que la población demanda. Pero cuando uno se pone a profundizar, hay desde errores políticos de muy diverso cálido a otro, es que no hay campesinos en Venezuela, porque desde hace 40 años el modelo productivista petrolero llevó a toda la ciudad a hundir la bahía de Maracaibo. Es decir, todo Dios se fue a las ciudades y lo único que hay en el campo es ganadería extensiva. Pero no hay. Entonces, cuando se ha intentado hacer desde el gobierno, y no estoy defendiendo la política del gobierno, sino cuando se ha intentado hacer, lo que no hay es agentes sociales para llevar a cabo esto. Y había izquierdosos, voy a llamarlo así en el sentido cariñoso de la palabra, que empezaron a hacer cooperativas y que la mayoría han durado 6 meses y medio, porque no hay una tradición para hacer eso. Entonces, muchas veces obviamos que para hacer transformaciones se necesita una base material, una voluntad política seria y una dirección clara, una base material y una base social, que no siempre la tenemos para hacer las cosas. Creo que eso muchas veces se olvida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir con el segundo corte de Pino Solanas, porque yo creo que nos va a permitir entrar en este segundo bloque de gobiernos o de contrarrevolución conservadora. Vamos al corte. El viejo colonialismo siguió existiendo, y otra cosa son los pueblos del sur. Nosotros teorizamos sobre la suranidad. Nosotros, Patria Grande, debe desarrollar aún los contenidos profundos de la civilización naciente que es Suramérica. Civilización naciente. Estos 500, 600 años de mestizaje cultural entre sucesivos procesos colonizadores europeos y los pueblos originarios ha dado una civilización nueva. Lo reconocen grandes historiadores y pensadores universales. Lamentablemente los que menos lo reconocen son las clases dirigentes sudamericanas. Pero, ¿y por qué digo esto? Pero no cabe la menor duda. Tenemos una unidad lingüística, tenemos una unidad de pasado, el mismo pasado, tuvimos el mismo origen y tenemos los mismos adversarios, enemigos colonizadores, hoy neocolonizadores. Todavía tenemos el colonialismo, todavía uno de los 11 enclaves coloniales del Reino Unido está en las Islas Malvinas. Pues efectivamente, y estos procesos civilizatorios y de elementos comunes que había en América Latina se han plasmado, entre otros, en procesos regionales de integración. Bueno, en un primer momento conservadores o de liberalización comercial, en otro primer momento, en un segundo momento, pues contrahegemónicos, o por lo menos que pretendían hacer un contrapeso. ¿Qué proceso, cómo ha jugado, qué papel han jugado estos procesos de integración regional contrahegemónicos? ¿Han podido permitir una mayor integración entre esos países? ¿Han podido generar estructuras de coordinación? ¿Qué han podido hacer o cuáles son los resultados? Hay pocos resultados. Os pido brevedad, eso sí, os voy a ir cortando. Breve. Está Mercosur, que en realidad es una alianza comercial arancelaria y contingentada, se negocian la cantidad de productos y no avanzó mucho más. Si uno lo compara con la Unión Europea, que es bienes, servicios, personas y una monetaria, no tiene nada que ver, son procesos muy sencillos. Y después está el otro, la Alianza del Pacífico, que tiene muy poca historia, que es Colombia, México, Chile y Perú, y que no tiene ningún futuro, porque entre ellos está México, que tiene un acuerdo con Estados Unidos que no sé si Trump lo va a respetar, y es muy difícil que tenga algún tipo de posibilidad en México de hacer una integración con el resto de los países cuando tiene compromiso con Estados Unidos. Y por último, el socialismo del siglo XXI, que se intentó hacer desde Venezuela, el gasoducto del sur, UNASUR, el Banco del Sur, ninguno de esos proyectos plasmó nada, no se concretó nada.
No es que yo sea crítico y diga que no haya que hacer esas cosas de ese tipo, digo de que las posibilidades de hacerlas fueron mínimas y fueron más bien simplemente eslóganes que no terminaron en nada. Erika. Sí, en relación a los bloques, ¿no? a esa integración regional, yo creo que el principal problema no es tanto qué fuerza tengan esos nuevos regionalismos actuales, ¿no? de la Alianza del Pacífico y demás, sino que van minando, que van deteriorando la fuerza que tenía esa América Latina, que con sus diferencias políticas sí que hacía un polo de defensa internacional en relación a, bueno, pues a determinadas agresiones imperialistas, ¿no? entre comillas. En relación a eso sí que ha habido, en el caso que comentabas, ¿no? del Banco del Sur, sí que hubo un planteamiento que a nosotros nos parece que es un planteamiento de alternativa muy potente, ¿no? que era una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, en el caso del Banco del Sur, una idea muy buena como una alternativa económica que pudiera, bueno, tener otro tipo de políticas o financiar otro tipo de políticas que no fueran las dependientes de políticas neoliberales como estas instituciones financieras internacionales, pero es verdad que no ha avanzado apenas, o sea, que se planteó un proyecto que era muy interesante, como que representaba una alternativa regional, real, como un buen apoyo para estas economías, para dirigirse hacia otros modelos, pero realmente no ha avanzado prácticamente nada, y cuando ahora es más necesario que nunca y reclaman su puesta en marcha, la situación, el contexto político y económico en la región es más difícil para poderlo llevar a cabo, ¿no? Sí, bueno, yo parto de que a una confesión de fe, yo soy el más integracionista de América Latina, creo que ninguno de los países, ni siquiera Brasil, con el potencial que tiene al ser un continente prácticamente casi el solo, tiene capacidad para jugar en el mundo globalizado. Entonces la integración no solamente es una alternativa política, sino hasta es, digamos, egoístamente una alternativa económica para América Latina, la única solución. El problema es que como no vaya aderezado con una voluntad política para hacerlo, los procesos de integración económica se quedan en meros intercambios comerciales. Y en este sentido, alguna de las experiencias latinoamericanas se ha quedado en eso y con unos resultados relativamente bastante modestos. Pero en esta década gloriosa, por llamarlo de alguna manera, si es que tiene algo de gloriosa, evidentemente yo creo que sí hubo un giro significativo en un momento determinado pareciera. El problema es que un proceso de integración a nivel continental, y yo estoy hablando ya de América del Sur, porque México y Centroamérica están perdidos para la causa, desde mi punto de vista, con mucha pena. Un proceso de América del Sur solo lo puede abanderar Brasil y Argentina. Y mientras que ha habido gobiernos que han querido más o menos potenciar este proceso, la cosa parecía que avanzaba. El problema es que en ese mismo momento había actuaciones contradictorias en el gobierno, por ejemplo, de Lula, que yo creo que fue uno de los que más apostó por esta línea. El problema es que el gobierno de Lula se encuentra con gobiernos en Argentina al principio, por supuesto, la etapa menemista y Cavallo para nada tenía ningún interés en esto, ellos estaban en el sistema financiero y punto, pero cuando de alguna manera hay ese momento, Brasil quiere ser una potencia mundial. Y entonces, claro, no se puede ser un líder regional, pero además potencia mundial independiente. Entonces, en este sentido, pero para mí sí ha sido fundamental intentos, lo que pasa es que se ha quedado en eso, y es una pena que se haya quedado en eso. Es fundamental UNASUR, hubiera sido fundamental UNASUR. Y yo creo que se hicieron cosas bastante interesantes, unas discutibles porque estaban muy en la lógica de mercado, energético, infraestructuras, etcétera, etcétera, que bueno, eso no convivía mucho con el proyecto político. Pero otras muy interesantes, es decir, el que se haya llegado al primer acuerdo militar en América Latina, con lo difícil que ha sido eso fue dentro de UNASUR, por poner un caso. Otro fue la creación del Banco del Sur. No han sido capaces de crear el Banco del Sur, y lo está haciendo China. Es decir, esa alternativa al FMI lo está haciendo China, con su Banco de los BRICS. Claro. Sí, es decir, sí. Cuando digo eso, digo que pretender neutralizar lo negativo que tiene el sistema monetario para ellos y el valor del dólar. Entonces, en este sentido, eso ha sido. La CELAC es otra de las cosas. Ha sido la única institución latinoamericana que ha dejado fuera a Estados Unidos, porque esto no es América. Ellos se llaman América, pero América Latina es otra cosa. Entonces, en este sentido, yo creo que se dieron pasos. El problema es que siempre o no hay suficiente voluntad política o hay intereses contradictorios entre los que pudieran liderar ese proyecto y, por otro lado, también las propias coyunturas
políticas y económicas que no son las más favorables. Evidentemente, en estos momentos es el peor de los momentos. Ahora lo que va a salir es la Alianza del Pacífico, porque eso es lo que le interesa a Estados Unidos y eso es lo que vincula hoy al centro de gravedad de la economía mundial, que es Asia esencialmente. Entonces, eso sí va a salir, pero va a salir en términos comerciales solo, evidentemente, no va mucho para allá. Yo creo, pero bueno. Ni tampoco va a salir, porque México tiene los compromisos con Estados Unidos y mañana México devalúa y ahora va a tener... Estamos en un proceso no de integración, de ruptura y desintegración completa. Hasta el Banco Chino habrá que ver si tiene alguna posibilidad. Los BRICS son casi una anécdota. ¿Quién habla de los BRICS? Desde hace un año que no se habla. Hace 4 años hablamos del decoupling, que América Latina se acoplaba, que negociaba con China, que los BRICS tenían... Hoy no habla nadie. Todo lo que se está hablando es un proceso de descomposición completa casi. Está el Brexit que se ha ido al traste, Trump que promete que va a volver a medidas nacionalistas. La Unión Europea se reunió ayer de urgencia para tratar de sacar una medida común y no fueron ni los húngaros ni los ingleses, dijo que aquí no hay nada que discutir, que con Trump ya negociaremos todo. Es decir, lo que hay es un proceso de descomposición y se está descomponiendo el proceso más integrador de la economía capitalista, que era la Unión Europea, que tiene graves problemas. Entonces, lo que está planteado, y yo con esto lo que te quiero decir, Antonio, es que lo que está gravemente comprometido y que está en el origen de esta crisis es una descomposición de la economía capitalista muy grave. La solución es compleja. Ahora, cualquiera de las soluciones que haya, y el poder no lo tenemos, es evidente que hay descomposición porque el poder no está en quien tiene que estar desde el punto de vista de lo que nosotros queremos desde el punto de vista social. Pero habrá que apoyarse, y quizás España está demostrando, si tú no te apoyas en la movilización social y en la negociación con los partidos políticos, los que tienen el poder fáctico en una economía capitalista son los que son. Por eso Krugman decía, mientras no cuestionemos la propiedad privada y mientras no cuestionemos el mercado, aquí no se derrumba nada. Y quizá para redistribuir hay que... Rodolfo, una crisis del capitalismo, pero que curiosamente en América Latina está dando paso a gobiernos procapitalistas o por lo menos mucho más, digamos, neoliberales que los gobiernos anteriores, ¿no? ¿Este proceso cómo se está dando? ¿Cuáles son los elementos que han permitido pues el derrumbe de esos dinámicas políticas que habéis descrito anteriormente, de esa década dorada que hablaba Antonio? ¿Cuáles son los elementos que se han derrumbado y que permiten ahora pues esta contrarrevolución conservadora? Erika, empiezo contigo. Pues nosotros en el observatorio más o menos también hemos ido mirando todos estos procesos y lo que nosotros también hemos analizado también para poner en el debate son varias cuestiones que hacen que se hable de ese cambio de ciclo, ¿no? de qué está ocurriendo, ¿no? Uno de ellos es el desgaste político de los gobiernos tras más de 10, 15 años de gobierno, en el que, como hemos comentado, es un gobierno... Hablo sobre todo de los países, vuelvo a decir, Ecuador, Bolivia, Venezuela, no estoy hablando tanto como de Brasil y de Argentina, ¿no? Países que fueron aupados a los gobiernos con promesas de transformación y de debilitamiento de los poderes económicos que había en esos países, y no ha habido tales procesos de transformación como querían los movimientos sociales. De hecho, han ido tomando políticas en alguna ocasión que ha tenido fuertes confrontaciones con las organizaciones o movimientos sociales, ¿no? En Bolivia el gasolinazo, cuando se intentó subir el precio de la gasolina, o también con la carretera que atravesaba el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, en el caso de Ecuador con la ley de minas. Ha habido como varias políticas que han tenido que tomar para mantener ese modelo, aumentando el dinero para el presupuesto público, que han generado confrontación con las organizaciones sociales. Añadido algunos casos de corrupción, añadido también algunas asociaciones tácticas de estos gobiernos con determinados sectores no tan transformadores, ¿no? Y ahí sí que meto, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? La asociación que ha tenido el gobierno del PT con el partido que ahora está en el gobierno, pues reconocido por el propio PT, fue un error y un fortalecimiento de la derecha que ha dado lugar, o ha facilitado, no ha dado lugar, pero ha facilitado ese golpe político que ha desplazado a Dilma, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones han ido deteriorando, han ido generando un deterioro de estos gobiernos, pues que ha hecho que el nuevo rearme y ofensiva de la derecha, que siempre ha existido y siempre ha habido una ofensiva de la derecha, pues con este contexto económico, político, tuviera un poco más efecto, ¿no? Una ofensiva, nos dice Erika, pero una ofensiva que viene en algunos países muy rápido y con mucha voracidad, ¿no? Y revirtiendo cambios, o por lo menos mostrando una voluntad de revertir esos cambios de una manera pues muy rápida, ¿no? Por lo visto.
Sí, yo lo que pasa es que creo que en América Latina se está expresando algo que es universal. Yo creo que hay una crisis del capitalismo como sistema económico muy fuerte, pero también hay un tipo de comportamiento del propio capitalista, del capitalismo, de que parece que es incompatible a veces con la democracia. Los golpes de Estado que se han dado en América Latina, blandos o duros, de alguna manera los hemos vivido en el propio territorio europeo sin que se haya adquirido ese término. Pero vamos, la destitución de Berlusconi en Italia y la puesta de un supuesto tecnócrata, que de tecnócrata no tenía nada porque venía claramente del sistema financiero, eso es un golpe de Estado. El golpe de Estado de Papandreou en Grecia, y eso ha sido en el corazón de Europa, en la de los valores democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de América Latina se está plasmando eso. Es decir, por un lado, evidentemente hay un desgaste, yo coincido totalmente con el análisis que ha hecho Erika, un desgaste de los propios gobiernos cuando estás ejerciendo el poder, que evidentemente de que los ciclos políticos no coinciden con tu ritmo de supuestamente transcurrir y transformación. Los propios errores de los propios gobiernos, es decir, que hay que entender que también ha habido errores políticos y económicos de diverso tipo que han agudizado todavía este proceso. Y por otro lado, de que en estos momentos hay una parte del capitalismo en América Latina que no está dispuesto, si no es posible hacerlo democráticamente, a aceptar el tiempo de esperar a cuando llegue al gobierno. Y entonces eso lo hemos visto claramente en el caso de Brasil. Y yo creo que en parte, aunque la problemática de Venezuela es enormemente más compleja, también en el caso propio venezolano. Es decir, es legítimo que tienen mayoría, quieren hacer la política que quieren hacer desde posiciones más conservadoras, pero claro, cuestionar algo que ha salido de las urnas legalmente, pues está claro que... Luego, por otro lado, las propias legislaciones de estos gobiernos progresistas en aquel momento, de alguna manera han dado pie a que la derecha, y lo estamos viendo hasta por los grupos fascistas en Europa, aproveche un marco mucho más favorable a plantear alternativas de cambios que antes no existían en la democracia formal, por ejemplo, los referéndum o los revocatorios. Es decir, eso no existía en los sistemas políticos anteriores. Se introdujo como un elemento democrático. Y fijaros quién lo está utilizando. Pues lo está utilizando verdaderamente la derecha. ¿Por qué? Porque no se... Entonces, en ese sentido hay diferentes razones. Están en cuanto a elementos políticos, elementos sociales. Otra de las cosas que también que se analiza muy poco y que tiene que ver es cambios que ha ocurrido en la propia sociedad latinoamericana durante todo este periodo. Esa etapa de crecimiento económico importante ha generado unas expectativas en un grupo significativo de gente que mejoraron, y no estoy hablando de los más pobres, sino más bien de gente cercana a la pobreza o de clase media, que está demandando a otras cosas que esos gobiernos aparentemente no se lo dan de inmediato, con lo cual esas exigencias le lleva a, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en Brasil en estos momentos la corrupción sea un momento de movilización social. Cuando conoce la historia de Brasil, si es que casi desde la independencia ha habido corrupción. ¿Por qué antes no había movilizaciones? Porque no ha sido instrumentalizada por los medios de comunicación, como ha sido ahora. Lo cual no quiere decir que no sea legítimo, la movilización social reclamando que no haya corrupción. Pero de alguna manera hay una serie de variables importantes. Otra variable, y fijaros que lo digo en términos más bien de anecdóticos porque no es generalizable para estas experiencias. Por ejemplo, el poder enorme que tienen las iglesias evangelistas en algunos países y lo que está influyendo en los cambios políticos en estos países. En el caso de Brasil es impresionante, pero otra cosa que nos llamó la atención, el dato que daban de por qué salió ganando el no en Colombia, que votó poquísima gente, que por eso ganó el no, evidentemente, una de las variables fundamental. La segunda es que las iglesias evangélicas que nunca habían incitado a votar a sus fieles, en este caso concreto sí, porque si no venían los comunistas, por poner un caso, el aborto, montones de cosas más. Son variables sociales, Antonio, culturales. Sí, y Rodolfo, te doy enseguida la palabra, perdona que te corte. Antonio, estáis describiendo unos gobiernos que van a ir eliminando algunos de los avances sociales que nos habéis puesto encima de la mesa y que han reducido la pobreza, que han mejorado los indicadores sociales, etcétera, etcétera. ¿Podemos esperar entonces, a raíz de estas modificaciones de los gobiernos, un incremento de la pobreza, ¿Qué podemos esperar de estos gobiernos nuevos que entran? ¿Qué es lo que van a eliminar? Porque, hombre, yo creo que algún pozo ha quedado, ¿no?, de esta década dorada, alguna resistencia, alguna barrera han ido dejando estos gobiernos, ¿no? Bueno,
La crisis económica mundial les condiciona la salida de la crisis o de estos derrumbes de los gobiernos nacionalistas, ¿no? El caso argentino hay un ejemplo. Macri prometió en 6 meses que la Argentina volvía a crecer, que conseguía dinero para reiniciar procesos de inversión y nada de eso ha sucedido. Ha conseguido cerca de 30.000, no sé, un poco más de 30.000 millones de dólares para devolver el dinero de los fondos buitre que no se les había pagado cuando Argentina había decretado la moratoria de la deuda, y no ha conseguido dinero absolutamente para nada, y ha generado una inflación del 40% que ha liberalizado las tarifas, por cierto, que en el mundo energético la financió y la subvencionó el gobierno argentino y se la dio a las empresas multinacionales, que ahí desde el punto de vista fiscal también fue muy crítico. Entonces, toda la crisis está condicionando la salida para que puedan aplicar una medida. Va a haber, por supuesto, pobreza, va a haber una regresión en un montón de medidas sociales, pero probablemente lo que va a haber es una oportunidad frente a esta crisis de volver a apoyarse en la movilización social para lograr defender alguna de estas cosas. Macri no ha podido liquidar, no porque no quiera, no ha podido liquidar alguno de los planes sociales que había hecho el kirchnerismo, porque no tiene posibilidades de hacer ninguna otra. Con la situación económica de recesión, de crisis, tuvo que echar echó a un montón de trabajadores del sector público. Algunos de los planes sociales que habían puesto el kirchnerismo los tuvo que dejar. Y supongo que en algunos de los otros países de América Latina pasará lo mismo, porque hay una crisis tan enorme que no les va a permitir revertir con recursos del gran capital, por decirlo de alguna manera, la situación económica. Muy bien, Rodolfo, pues poco a poco hemos ido consumiendo los minutos que teníamos para el programa. Nos quedan un montón de temas por tratar, así que volveremos a hacer otro programa de la contrarrevolución en América Latina, pero sí os quería dar un minuto final para que, bien, pues para que cerrásemos, tanto en términos de resumen de lo que hemos hablado como en términos de apertura. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Dónde podemos crear hegemonía progresista? En fin, ese tipo de cuestiones. Si quieres empezamos contigo, Antonio, y vamos en orden, Erika y Rodolfo. Yo antes de hablar un poco de alternativa, dos matices más un poco a lo que venía. Es un minuto de fin, ¿eh? Es un minuto. No, simplemente decir, por ejemplo, cómo se está utilizando, es decir, ante esa posibilidad de movilización social, cómo se está utilizando. Y lo que está ocurriendo en Argentina es un laboratorio maravilloso para ir estudiando por dónde pueden ir las cosas, porque en Brasil va más tarde y tiene menos peso de poder hacer medidas. Por ejemplo, a la judicatura y, por otro lado, a los propios medios de comunicación. Al día siguiente de ganar Macri, lo primero que hizo fue cambiar la ley de medios de comunicación. Está claro de que hay que controlar a la movilización social y reprimirla y, como sabemos en este país, por leyes mordazas, verdaderamente criminalizarlo. Eso es una de las cosas de lo que va a venir para ahora. Bueno, respecto a alternativas, está muy complicada la situación. Está muy complicada para los 3 países, con muchas diferencias de unos a otros. Yo creo que la situación de Venezuela es la más grave, la más crítica, la más crispada. Ecuador, depende de lo que pase en las próximas elecciones, febrero de 2017, puede haber una cierta continuidad, aunque con ciertos cambios forzados por la situación. El caso de Bolivia también tiene que ver mucho con las posibilidades de las nuevas elecciones. Se acaba el minuto, Antonio, sí. Perdona, se va acabando. Sí. Entonces, termino con una frase, es decir, una frase dicha por García Linera, vicepresidente de Bolivia, en una conferencia que dio en la UBA hace unos pocos meses. Los procesos revolucionarios no se dan de una vez, sino que se dan por oleadas. La década perdida pareciera que fue un primer intento y lo que hay que hacer ahora es defender, ser capaces de defender, pero sobre la base de hacer una crítica fuerte sobre lo que hicimos y sobre lo que no hicimos o hicimos mal. Erika, muchas gracias. Antonio. Sí, pues un poco también en el mismo sentido de lo que se ha ido diciendo, ¿no? Cómo estos nuevos gobiernos regresivos, ¿no?, de Argentina o de Brasil, lo primero que han hecho ha sido una fuerte represión y destrucción de recursos que pueden dar más poder a la población, ¿no?, para apoyar las medidas que les favorecen.
por ejemplo, ¿no?, en la entrada de la policía armada en la escuela del MST, o sea, directamente, o sea, que en ese sentido van a ir un poco en ese sentido. De momento no atacan bonos sociales que son muy impopulares, pero bueno, poco a poco yo creo que también irán privatizando, irán arrancando, ¿no?, todos los avances que ha habido, mientras suponga beneficios para el gran capital, o sea, y eso va a ir poco a poco intentando hacerse, ¿no? Frente a ello, pues evidentemente también la solidaridad internacional de movimientos de aquí progresistas y bueno, y esperar que se reorganicen en América Latina, y también apoyar los procesos que los gobiernos progresistas que todavía queda, Ecuador y Bolivia, redirijan los procesos hacia procesos más transformadores, ¿no? Muchas gracias, Erika. Rodolfo. Sí, yo a pesar de todo lo que dije, soy optimista, pienso que se abre en cualquier caso una etapa de crisis. Esa etapa de crisis no necesariamente va a ser una consolidación por el panorama de la economía mundial, puede haber salidas sociales y redistributivas apoyadas en la movilización y en los sectores excluidos, y no solo excluidos, sino en los sectores de las capas medias que también van a sufrir las consecuencias de este proceso de regresión política, y que creo de que con se puedan hacer los acuerdos políticos necesarios como para que esa movilización y esa irrupción social en la crisis logre recuperar conquistas sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias también, Rodolfo. Muchísimas gracias a los tres por todos los elementos de análisis, por todo aquello que no habéis dicho, porque lo habéis dejado para una próxima ocasión. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. En cualquier caso, nosotros no queríamos dejarla pasar la ocasión de despedirnos sin comentaros que hay un ciclo de cine organizado precisamente por Economistas Sin Fronteras que se llama La Otra Actualidad. El próximo jueves 17 de noviembre en Madrid, en los cines Golem, en Plaza España, a las 7:30, empieza la proyección, o empieza el ciclo de conferencias con la proyección de la película Techo y Comida, con una posterior mesa de debate en la que participarán Alejandra Jacinto, abogada de la PA, Mario del Rosal, profesor de Economía, y nuestro compañero de EcoTV y también ensayista César Roa. Así que nada, ahí os convocamos el próximo 17 de noviembre a las 7:30 en los cines Golem de Madrid. Y nada, pues hasta el próximo Eco, que volveremos con más temas y con más debate. Muchísimas gracias y a difundir el programa.